Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este es un programa más de la comuna. Es un especial dedicado al informe que compañeras y compañeros de la caravana de observación y solidaridad en Nuevo San Gregorio realizaron. Nuevo San Gregorio, una comunidad en Chiapas de compañeras y compañeros zapatistas que han tenido agresiones constantes y recientes. Entonces vamos a tener la visita de nuestros compañeros Juan Pablo y Alex para abundar sobre este informe. Les recordamos que La Comuna es un programa de pensamiento crítico, reflexión y difusión y acompañamiento de las distintas luchas, resistencias y rebeldías que hay en el mundo y en México. Pues no se pierdan este número especial de La Comuna. Buena tarde, buena noche, dependiendo de la geografía en la que nos acompañen. Hoy tenemos una transmisión especial de La Comuna. En este caso está dedicada a acompañarnos con los compañeros integrantes de la Caravana de Solidaridad de Observación en Nuevo San Chiapas, para explicarnos qué es lo que está sucediendo allá, cuál es el contexto de violencia y cómo se configuró la caravana para ir a observar, en qué fechas estuvieron por allá y cuáles fueron pues las conclusiones a las que llegaron después de un periodo de acompañamiento y observación en esa zona. Entonces, pues bueno, le damos la bienvenida a Alexandros y a Juan Pablo, miembros de esta brigada, quienes, bueno, pues van a platicar hoy con nosotras y con nosotros respecto a esta caravana de observación. Bienvenidos, Alexandros, Juan Pablo. Gracias, gracias. Un gusto. Sí, sí, pues primero, antes que nada, pues agradecerles el espacio y pues obviamente a la escucha de a todos y a todos y a todas que nos están pendientes de lo que sucede por este lado del país y del mundo, ¿no? Mira, la caravana surgió a finales del año pasado, en octubre, a raíz de los sucesos de la quema de las bodegas y demás en el crucero de Cuchujá, más claramente en la comunidad de Moisés Gandhi, pero que no solamente era este momento álgido o de violencia en contra de la autonomía zapatista, sino que también se estaba presentando en la comunidad autónoma de Nuevo San Gregorio, que es municipio de Lucio Cabañas. Entonces, nosotras como miembros o como parte de la Sexta, somos varias colectivas, colectivos y organizaciones que somos adherentes a la Sexta, nos autoorganizamos y lanzamos esta iniciativa de ir a observar, de ir a solidarizarnos y de ir a acompañar a nuestras compañeras y compañeros zapatistas de estas dos comunidades, por un lado para ir a observar y ver las violaciones a sus derechos humanos, los ataques hacia la autonomía y también pues mostrar que obviamente pues nuestras compañeras y nuestros compañeros zapatistas no están solos, que aquí habemos varias y sabemos que en otros lados del mundo y del país que estamos pendientes al respecto de su lucha y sobre todo también en este momento complicado, por lo menos en esta zona, que estamos y que los acuerparemos, los seguiremos acuerpando todo lo que sea necesario. La caravana, es, como bien decía, pues son varias organizaciones y bueno, fuimos varias ocasiones, primero la primera vez a Moisés Gandhi y a Nuevo San Gregorio, posteriormente nuestros esfuerzos por lo que se requería han sido dedicados principalmente a la comunidad de Nuevo San Gregorio y bueno, ahí se notan pues, dos cuestiones, por un lado la Horcao y por otro lado un grupo de 40 familias invasoras o 40 invasores
que están intentando, o que están en este proceso de despojo de la tierra y de la tierra de los compañeras y los compañeros zapatistas en Nuevo San Gregorio. También hay que recalcar que, bueno, también la situación en Moisés sigue siendo tensa y que no ha cesado, ¿no? Sí, pues en lo que dijo el compañero, yo también quería añadir que este era efectivamente el mecanismo, digamos, era una autoorganización por parte de las organizaciones, pero sí siempre en comunicación con los compas y las compas, o sea que no vamos a imponer nuestra presencia en ningún lugar, obviamente. Y también el hecho de que yo me uní con ellos, con ellas, después de enero era, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Yo me fui con ellos, con ellas en la primera caravana del 2021, que era del 14 al 18 de enero. Entonces, no puedo hablar sobre lo que pasó antes, eso seguramente puede decir más el compa. Pero sí, ha sido un proceso, digamos, dinámico que ha sido evolucionando. Hemos estado adaptándonos en lo que hace falta y también en lo que podemos, ¿no? Para no quemarnos, no desgastarnos demasiado como personas, como organizaciones, pero seguir siempre cumpliendo el objetivo, que era bueno, la observación y la documentación también y la difusión de las violaciones de los derechos humanos de varias formas que están pasando en San Gregorio, en Moisés Gandhi y quién sabe si luego otro, pues, Así es. así son las cosas. Pues muchas gracias por esta introducción que hacen. Nos gustaría un poco entrar en materia, pensando en poner en contexto a quienes nos ven y nos escuchan en otras geografías, en otras regiones, y que si bien han sido solidarias y solidarios con el EZ, tal vez no entiendan la complejidad del territorio y de cómo se configura su relación con otras poblaciones, con partidos políticos, con organizaciones llamadas, nombradas históricamente paramilitares, y cómo se camuflan con otros acrónimos que los hacen ver como organizaciones campesinas o de demandas agrarias, y que favorecen una narrativa y un discurso que ha mantenido el Estado desde administraciones anteriores hasta la actual, como de confrontación entre comunidades, ¿no? Entonces, porque podemos pensar que las zonas zapatistas no en todas las regiones y no en todos los lugares son plenamente o 100% zapatistas, sino que hay un flujo de distintas naturalezas que posibilitan, digamos, estos ataques o estas provocaciones de distintas índoles. Ya ustedes más adelante nos contarán en el informe propiamente, pero que posibilitan, digamos, estas confusiones. Hay zonas zapatistas que confluyen o que se mezclan con estas otras organizaciones, con otras comunidades, y que en muchos sentidos posibilitan esto que ustedes nos están planteando. Y entonces nos gustaría mucho que explicaran ese contexto, que explicaran, por ejemplo, a qué nos referimos cuando hablamos de una organización como la ONCAU, o a qué nos referimos con las familias invasoras, ¿no? Para que tengamos claro cuál es el panorama en la región y entendamos más a profundidad los matices y los detalles que ustedes nos van a dar sobre este informe. Perfecto. Yo creo que le atinas a muchas cosas, ¿no? Por un lado, la narrativa que ha manejado, por lo menos ya este gobierno, pero los anteriores igual, se ha, digamos, disuelto un poco el discurso de grupos paramilitares. Ahora,
bueno, estamos manejando un poco el concepto de grupos de corte paramilitar, actúan de la misma forma, pero ya no es tan clara la presencia del Estado. Por otro lado, la narrativa del Estado ya los lleva a otro lugar donde los conflictos, entre comillas, que sabemos que siguen actuando, siguen financiados, siguen trabajando de alguna manera cercanas al Estado, los están llevando a una narrativa que dice que es un conflicto intercomunitario, dejando de lado todo el conflicto político, dejando de lado la estrategia que viene desde arriba para el despojo de tierra, para disminuir o intentar romper con los procesos de la construcción de la autonomía de los pueblos, y que además no solamente es un contexto que se solamente dentro, por lo menos en lo que es el territorio de Chiapas, digamos, dentro de las comunidades autónomas zapatistas, ¿no? Vemos que lo mismo que sucede en Aldama, que lo mismo que sucede en Chilón. Entonces son escenarios que son muy similares, que actúan de la misma manera, que ya no se nombran como grupos paramilitares, pero siguen siendo grupos de corte paramilitar y que siguen en este proceso, por un lado, de reventar la autonomía, ya sea de compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, de las diferentes comunidades o de diferentes organizaciones, o directamente en lucha o enfrentándose concretamente a la autonomía de nuestros compañeros y compañeras zapatistas, ¿no? La ORCAD, pues históricamente, por lo menos desde la década pasada, sigue funcionando como un grupo de corte paramilitar. Sabemos todo el recorrido histórico que ha tenido esta organización, los enfrentamientos que han tenido con los compas, la intención de despojo de tierra, todas estas formas de actuar, que desde el secuestro de nuestro compañero Félix, desde nuestro primer informe, donde los constantes disparos, las amenazas, el corte de tuberías, el cercamiento de las tierras recuperadas desde 1994, son procesos de desgaste, son procesos, bueno, como para ir menguando los ánimos o la fuerza de nuestros compañeros, pero que se nota que detrás hay una estrategia, ¿no? Se nota que no es simplemente un actuar desde la rabia o desde intentar tomar un poco o mucho de la tierra recuperada, ¿no? Sino que es una estrategia de tanto física como emocionalmente a nuestros compañeros y nuestras compañeras. Entonces, vemos que al fin de cuentas, pese a que ya no se les nombra como grupos paramilitares, el gobierno ya no se hace cargo en ese sentido de ellas y ellos, bueno, de estos grupos, siguen actuando de la misma forma de como han actuado históricamente, ¿no? En el caso de los 40 que mencionamos, la mayor, bueno, son personas que llegan a intentar o están ocupando la tierra recuperada en base de que ellos no tienen tierra, pero bueno, nuestros compañeros y nuestros compañeros zapatistas han denunciado constantemente de que estas personas sí tienen tierra, que no son campesinos sin tierra, que están, que desde Huistán, desde donde ellos vienen, tienen sus trozos de tierra para trabajar y para sembrar, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de ocupar este territorio recuperado, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la misma estrategia que siguieron la gente del ahorcado? Se repite acá, que es cercar la tierra recuperada, mostrarse como constantemente amenazantes. En este caso no hay disparos, pero igual cortar los ductos de agua, partición para regar, cercar a los animales para llevarlos a la inanición. Entonces, vemos que las dos estrategias, una puede resultar mucho más violenta, por lo menos a luz de lo que creemos que es la violencia, y la otra resulta ser una violencia un poco más suave, ¿no? Sin embargo, lleva a las familias de nuestros compañeros a un punto otra vez, de rompimiento emocional, y también, pues, los estragos físicos cada vez se ven más claros, ¿no? En el caso de nuestras compañeras y compañeros de Nuevo San Gregorio, pues bueno, no han podido regresar a sus casas con seguridad desde hace varios meses, ¿no? Entonces, por un lado, pues, están hacinadas nuestras compañeras, que son 6 familias, en el centro de la comunidad, y que por un lado se puede llevar bien, ¿no? Pocos tiempos, ¿no? Pero
en un periodo largo va creando problemas, ¿no? Tanto enfermedades como, tanto físicas como psicoemocionales, ¿no? Entonces esto es muy claro, ¿no? Cómo va por ahí, ¿no? Y cómo intentan reventar, ¿no? En el caso de nuestra presencia ahí ha sido semanalmente. Ahora pues ya están nuestras compañeras y compañeros de las BRICOS, de las brigadas de observación que realizan el Centro de Derechos Humanos para el Veterano de las Casas, pero nosotros seguimos pendientes, ¿no? Al respecto de lo que se vaya requiriendo y de lo que vaya sucediendo en esta región. Sí, retomando un poco lo que estaba diciendo el compañero, es que esta forma de violencia como es más sutil, igual y no pasa igual desapercibida o a algunas personas no le hacen tanto caso, dicen, ah, bueno, no hay muertos, no hay heridos, no hay disparos, entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que es una violencia usada así como una herramienta, digamos. O sea, si quieres desmantelar, por ejemplo, una bici, y la bici en esta metáfora sería la autonomía zapatista, no solo necesitas pues un martillo, ¿no? Necesitas también herramientas con más precisión, pero que todas siempre finalmente sirven la misma función, el mismo objetivo. Por ejemplo, si una familia o 6 familias, en este caso, no pueden ir en sus casas durante varios meses, esto quiere decir que los pollos que tienen allá les han muerto. Esto igual y, o sea, estando como personas de las ciudades, personas urbanas, No nos significa mucho. Sí, no significa mucho para nosotros, pero para los compas sí. Luego han sido reportadas muchas amenazas, por lo cual han tenido que trabajar más las compañeras y los niños. O sea, decir que los compas, hombres, están amenazados en una forma más violenta, digamos, Directa. más directa. Ajá. Entonces, esto también, cuando llegue un grupo de muchachas para dar agua a los animales, se cruzan con un grupo de personas que son muy bien equipadas, que están equipadas con binoculares, con radios, con palos, con machetes, con cuchillos. Esto es algo muy violento también. Incluso si no les llegan a hacer nada o nada más les están alumbrando así con las luces, esto está traumando. Entonces, hay que ver que no solo son los casos sí obvios, como dice el compa, y como llegan, hacen más ruido, ¿no? Aldama lo escuchamos, Moisés Gandhi lo escuchamos, pues el caso de Samir Flores hace 2 años, el caso del maestro Galeano hace unos cuantos años también, pero son otras formas y vemos que igual y el Estado las está usando esas personas en una forma más sutil. Esto. Pues muchísimas gracias por estas precisiones, por este panorama para dejarnos más claro este contexto, digamos, este piso llano para entender el informe. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresando, entonces nos gustaría que entráramos en materia de cómo está estructurado el informe, qué contiene y eso, que nos platiquen más a fondo sobre cómo se estructura de manera sistemática, es decir, ya nos han dejado muy en claro que esto es una estructura, ¿no? Digamos, de ataque y de contrainsurgencia. A final de cuentas, el EZLN es un grupo insurgente muy sui generis, ¿no? Es decir, tiene herramientas de resistencia y de insurgencia muy particulares y entonces, tal vez como decía Alexandros, se requieren de herramientas más especializadas para estas estrategias de resistencia que tiene el EZLN y en ese sentido también han modificado, digamos, estas armas de contrainsurgencia, pero que a final de cuentas obedecen a una gran estructura que nos gustaría mucho escuchar y entender para conocer las dimensiones de lo que significa esto, ¿no? Es decir, esto ustedes que nos plantean sobre
pues, ¿qué es que te roben un par de gallinas, no? Claro, en un contexto como el que ustedes plantean, tiene mucha relevancia, ¿no? Porque obedece a una de ofensivas contra el EZLN. Entonces, vamos a ir a esta primera pausa y pues regresando entraremos en materia sobre su informe y su trabajo y la importancia de las brigadas de observación. Nos vemos en unos minutos, no se separen de la pantalla, del teléfono, del iPad, regresamos en unos minutos. Compañeras, compañeros, compañeres, qué bueno que siguen acá, conectadas y conectados a la comuna en este número especial que tenemos dedicado al informe de la Caravana de Solidaridad y Observación en Nuevo San Gregorio. Decidimos hacer este programa especial debido a la gravedad de la violencia creciente que hay en esa zona contra nuestras compañeras y compañeros del EZLN. Y entonces agradecemos mucho la presencia de Alexandros y de Juan Pablo, miembros de esta caravana de observación que nos han venido a presentar, a compartir este informe y bueno, también a platicarnos cómo es que se dio la caravana, cómo están allá las condiciones para nuestras compañeras y compañeros. Les agradecemos de nuevo la presencia acá con nosotras y con nosotros en la comuna. Y bueno, en este segundo bloque queremos que nos compartan propiamente qué es lo que contiene el informe, qué es lo que vieron, cuál es la importancia de cada uno de los aspectos que ustedes están reportando allá y pues cuál ha sido la importancia también de las brigadas de observación, porque también las maneras de resistir de nuestras compañeras y compañeros, pues siempre han sido pacíficas, siempre han sido creativas en ese sentido, digamos, para evitar a toda costa la violencia y la confrontación. Y esta violencia sistemática que están viviendo, pues ha requerido de un sinnúmero de actividades y acciones que posibiliten visibilizar de dónde y por qué viene la violencia, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho que nos compartieran este informe, estos detalles, estas observaciones minuciosas que hacen ustedes sobre qué es lo que está sucediendo en la zona y cómo se ligan con otras acciones o condiciones en el territorio, como los megaproyectos, ¿no? Como la resistencia a las comunidades autónomas, etcétera. Pues bueno, en los dos informes que realizamos, el primero que surgió de la primera caravana, cuando iniciamos este proceso, y bueno, como les mandé la mano, porque obviamente no, pues acá han pasado ya varios meses de los actos de agresión hacia la comunidad de Moisés Gán, y luego la de Nuevo San Gregorio, y ahora la continuación de los actos de agresión hacia nuestros compañeras y compañeros de Nuevo San Gregorio. El actual es el mismo, como habíamos dicho en un principio. Los informes están creados de tal manera que, por un lado, dejamos claro que el proceso de militarización del país y por parte de la ahora nueva estrategia de cargar a la Guardia Nacional siguen operando. En el caso de Chiapas, pues, en la frontera sur hipermilitarizada. Vimos que la Guardia Nacional se estrenó en territorio zapatista. Varios analistas decían, bueno, o sea, en territorio zapatista, si vemos las denuncias de robos, asaltos, asesinatos, secuestros y violaciones, se encuentran en un porcentaje ínfimo frente a todo lo que sucede en todo el país, ¿no? Entonces es claro cuál es la estrategia del gobierno, ¿no? Por un lado, pues pasar la frontera norte a la frontera sur y, bueno, frenar los flujos migratorios, y por otro lado, pues romper la autonomía zapatista, ¿no? Y bueno, pues así se estrenó esta infame Guardia Nacional, ¿no? Entonces, por un lado vemos esto, por otro lado vemos que
los conflictos, como dice el Estado, intercomunitarios, no lo son así, sino que obedecen a una lógica regional, por lo menos en lo que se habla del Estado, como repetíamos, Aldama, Chilón y demás, siguen funcionando de esta manera. Y bueno, es como por un lado este discurso, esta narrativa del Estado se convierte en un discurso hiperracista, de llevan a las comunidades indígenas o de los pueblos originarios como gente sin razón, que se pelean por un trozo de tierra, que viven eternamente en conflicto, lo cual pues obviamente no es así. Lo repetimos, la estrategia va por un lado de acompañamiento a los megaproyectos como el proyecto de Sembrando Vidas, donde pues ha habido como denuncias constantes de que la gente que está trabajando para este proyecto está arrasando la selva para sembrar árboles frutales y maderales, bueno, desde este proyecto que Salvador Novo, Salvador Novo, entonces, la cuestión es esta, ¿no? ¿Cómo van de la mano estos megaproyectos las ayudas que da el Estado? Y también van de la mano de estos ataques o de este constante intento de ir rompiendo por un lado las autonomías de nuestros compañeros zapatistas o las autonomías que también se están ejerciendo las comunidades pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, o también otros pueblos que están resistiendo, ¿no? Ya no dentro de esas dos organizaciones, están trabajando por proyecto al despojo, frente a la destrucción de su territorio, ¿no? Y bueno, ya desarrollando los dos informes que hemos realizado, por un lado, van de la mano de intentar dejar claro qué significado tiene para nuestras compañeras y compañeros zapatistas la tierra, ¿no? La tierra para una campesina, para un campesino, no solamente es un lugar en donde tienes tu casa, ¿no? La tierra tiene un significado mucho más amplio que eso, ¿no? La tierra tiene, por un lado, significa la vida para ellos, la vida cotidiana, porque al sembrar, al tener sus animales, al obtener agua, al obtener leña, significa la subsistencia cotidiana. Al romper, digamos, al invadir, al cercar su territorio, significa poner en peligro su alimentación, ¿no? Lo que bien decía Alex en un principio, ¿no? Para una persona de la ciudad, el perder una gallina, el perder una res, el perder un chivo, el perder una oveja, podría significar poco, ¿no? Porque desde la ciudad vemos que el acceso a la alimentación es constante, ¿no? Para una familia campesina, el hecho de no llegar a la milpa, el no poder cosechar, significa la muerte, porque ellos no pueden ir a una tienda, no pueden ir al supermercado a consumir cualquier producto, ¿no? La crianza de un animal, el cuidado de una cosecha, son muchos meses de trabajo, ¿no? Entonces, al llevar esto a este punto, como bien decía, pues significa llevar a la inanición, lleva a un proceso también de preocupación constante porque no saben los compañeros cómo le van a hacer para seguir para nueva cosecha o para seguir reproduciendo sus animales, ¿no? Lo mismo sucede con el desabasto del agua, ¿no? Cuando se cortan las tuberías, pues el agua corriente que utilizan los compañeros y compañeras que vienen a los diferentes ojos de agua, pues ya no se puede beber agua de ahí, ya no se pueden dar de beber a los animales, ya no se pueden regar los cultivos, ¿no? Entonces es otro problema más ahí, ¿no? Y algo que también nuestros compañeros y compañeros zapatistas a lo largo de todas estas visitas que hemos realizado como brigadas, es que ellos no son dueños de la tierra, ¿no? Y eso para la gente que somos del entorno urbano nos mueve mucho, ¿no? Porque ya no solamente de que ocupa una tierra, la deforesto, la devasto, sino que ellos tienen claro que el proceso de que ellos, de su autonomía y de su lucha, son también guardianes de la tierra, porque ellos, como nos han dicho varias veces, ellos no son dueños de la tierra, ellos son parte de la tierra, ¿no? Y como esta es parte de la tierra, hay que protegerla, ¿no? Hay que cortar la leña en la que es necesaria.
hay que cosechar y hay que trabajar la tierra donde es necesaria, hay que crear, tener los animales de pastoreo solamente los que son necesarios, ¿no? Lo cual implica también una visión muy diferente del mundo o de la cosmovisión en la cual ellos se plantean frente a la realidad, ¿no? Frente a un mundo que se está sobrecalentando, de la destrucción, otra vez por los megaproyectos, con Alfonso Romo, que tuve ahí tras que, significa otra forma de ver la tierra. Por un lado, ellos están planteando tener árboles maderales y frutales no endémicos de la zona, y por otro lado, ellos están intentando preservar los árboles y la naturaleza tal cual está en la zona. Sí, sí siembran, sí tienen animales, pero no es esta idea de intentar que la tierra produzca o que la tierra genere dinero, ¿no? Simplemente es conservar el ambiente frente a todo lo que estamos viendo. Bueno, pues el compañero, así que voy a hacer un recorrido medio rapidito. Obviamente empezando desde el inicio, ¿no? Que el mal gobierno quiere es que, de hecho, veamos estos disputos, estas violencias como una por una aisladas y decir, bueno, ahí está pasando esto porque, pues, no sé qué, deje que las poblaciones indígenas se peleen entre ellos. Ahí está pasando, pero es una organización violenta. Ahí es no sé qué. Pero si lo vemos, si lo vemos todo aislado, pues estamos perdiendo la imagen general. Y si lo vemos todo junto, ahí sí se ve muy claramente que el gobierno quiere, de todos sus niveles, quiere acabar con la autonomía zapatista, y no solo zapatista, también del CNI, de otras autonomías, como dijo el compañero, porque esto le está estorbando en sus megaproyectos, en su neoextractivismo, lo que estamos viendo con el Tren Maya, lo que estamos viendo con el corredor transísmico, lo que estamos viendo con un chingo de cosas, y que también vemos con Sembrando Vida, en que en sí es una buena imagen, es un buen logo, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede ser en contra de sembrar árboles? Sí, en teoría sí, pero cuando ves lo que esto está produciendo en las familias y las comunidades, o sea, todo el mundo quiere como poner entre las familias estos 5,000 pesos mensuales para poner a pelear, pues, el padre con los hijos entre sí y no sé qué, porque eso viene por persona, no viene por familia. Entonces es una forma más del Estado de ir contra la autonomía y la propiedad colectiva, sea esta en forma ejidal o no. Entonces es una herramienta más, y pues hay que denunciarlo, hay que decirlo por lo que es, porque claro, viviendo en una ciudad igual piensas, bueno, sí, tenemos el aumento de la temperatura a nivel global, entonces es bueno plantar árboles, ¿no? Pero no es así. En la misma forma te van a querer decir que pues el Tren Maya es bueno porque es infraestructura, pero realmente ¿qué tipo de infraestructura? O sea, es algo totalmente innecesario, es algo que las poblaciones allá han dicho muy claramente que no lo quieren, y es algo que ni siquiera van a aprovechar ellos. Ahora dicen que todo el dinero del Tren Maya va a ir en manos del ejército. En manos del ejército. O sea que esto es hasta retroalimentario por el mal gobierno. Entonces, esto por el lado de ver la imagen más grande, digamos, y por el lado de ver con más contundencia, digamos, la violencia en Nuevo San Gregorio, pues así es la cosa como la dijo el compañero, porque lo hemos visto, hemos ido allá varias veces, hemos visto el dolor que tienen los compañeros y las compañeras cuando hablan del maltrato de sus animales, cuando hablan del maltrato de sus tierras. Y hemos visto cómo ellos y ellas están tratando de evitar el conflicto, evitar una escalación con cada forma posible, y que las provocaciones son muy claras. O sea,
el otro grupo, el grupo de los 40 invasores, muy claramente quiere que se escale la situación. Como característicamente, una vez estábamos allá y querían, el grupo de los 40 querían mover una vaca o un res, ¿no? Y llegaron 23 personas para mover a una vaca enfrente de nosotros y nos grababan con sus cámaras y nos enseñaban sus machetes y sus palos y todo esto. Y esto a 10 metros del centro comunitario. Llegaron tan cerca. O sea, esto era una declaración de fuerza, una declaración de una muestra de fuerza, digamos, que aquí estamos y qué nos van a hacer y no sé qué, ¿no? Entonces, también queda muy claro. Y queda bien claro que el otro grupo no está interesado en cultivar esta tierra porque, bueno, están cultivando unos pedacitos, le están padeciendo la tierra así, pero en general tienen sus tierras, tienen sus carros, tienen sus casas, incluso en otros lados, tienen cargos en otros ejidos, tienen cargos en otras comunidades. O sea que no son pobres campesinos, porque los compañeros y las compañeras han dicho, pues si ustedes no tienen tierra, vamos a trabajar juntos, vamos a compartir. O sea que esto también es un punto que no sé si queda bien claro, que también es bastante ajeno, ¿no? O sea, nosotros pensamos, alguien vino a invadir mi tierra, pues le voy a echar, ¿no? Pero los compañeros dicen, si ustedes tienen necesidad, podemos hacerlo juntos. Pero ellos dicen, no, nosotros lo queremos todo. Y además lo queremos para vender. Dicen sus intenciones bien claramente. Uf, pues qué importante cada una de las cosas que están abundando acá. Me parece relevante resaltar y resumir esto que nos cuentan, por ejemplo, de la narrativa sobre el Sembrando Vida versus, ¿no? La idea que hay una relación con la tierra más allá de la propiedad, ¿no? Que ustedes están señalando, porque nos ayuda mucho a entender este discurso de no solo se trata, y que es muy urbano, ¿no? De aquí todo se resuelve cuando talan acá en la ciudad lo poco que queda, con reubicar árboles, ¿no? O sembrar otras especies de vegetación, pero no se entiende que se trastoca todo, llamándolo en sentido científico, todo un ecosistema, ¿no? Y toda una burbuja de vida, por así decirlo, que entienden muy bien nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, cuando ustedes nos lo plantean así, nos queda muy claro cómo es que pues nos oponemos al Sembrando Vida, ¿no? No se trata solamente de plantar árboles, sino de todo lo que está generando tanto en el medio ambiente, en el ecosistema, como en los tejidos comunitarios, y esto que ustedes nos platican sobre la ruptura de los tejidos comunitarios, las rupturas dentro de las familias, ¿no? Que entendemos muy bien, ¿no? Y cuando nos lo ponen en esa perspectiva, pues queda mucho más claro cómo obedece a esta estrategia. Y lo otro que nos cuentan sobre las familias es también muy importante porque, insisto, las compañeras y los compañeros zapatistas, yo cuando leo todo esto que ustedes llevaron en el informe, decía, es como si te estuvieran sapeando cada 5 segundos, ¿no? Sape, 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 sape. Yo ya hubiera dicho hace 50 días una patada y 4 puñetazos, ¿no? O sea, yo ya hubiera reaccionado de esa manera, ¿no? Y cómo las compañeras y compañeros evitan a toda costa eso, ¿no? Que no es sencillo, ¿no? O sea, imaginemos eso, ¿no? O sea, imaginemos a alguien que está así y de pronto lo primero que sucede es legítimo, vaya, ¿no? O sea, es decir, sería legítimo esta defensa, pero las compañeras y compañeros apuestan por otra construcción de relación social y a veces no entendemos y no dimensionamos qué es apostar por la paz, ¿no? O sea, para nosotros es bien admirable el ejército zapatista por haber apostado la vida, ¿no? Cuando se levantan en armas, pero pocas veces dimensionamos todo lo que han hecho para construir. Cuando ustedes nos platican todo esto, ¿no? Y cómo decirle al hermano que te viene a invadir, que te viene a violentar, que te viene a provocar, decirle y proponerle, vamos a construir juntos, independientemente de la respuesta, me parece que
dibuja de cuerpo entero la resistencia zapatista. Entonces, pues les agradecemos mucho este desglose, digamos, de cómo es que están ustedes observando lo que sucede allá, para que acá tengamos estas dimensiones de cómo es que se están dando allá las escaladas de violencia. Y por último, me gustaría resaltar también esto que ustedes plantean sobre no es casual que estas violencias surjan en donde hay focos de resistencia, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué en Morelos sucede estas confrontaciones entre las comunidades en una zona donde está el proyecto integral? ¿No? O por qué en Chiapas sucede en donde está el Tren Maya o Sembrando Vida, ¿no? Acá recientemente en Ciudad de México, a los compañeros y compañeros que hicieron una rodada para defender el humedal en Xochimilco, los agredieron de una manera muy violenta, ¿no? Y lo han querido hacer pasar como una confrontación entre civiles, entre vecinos que sí quieren el puente y vecinos que no, ¿no? Entonces, pero como ustedes lo han planteado, si lo vemos de manera más integral y en perspectiva, obedece esta violencia a la imposición de megaproyectos y a la imposición de un modo de vida capitalista en los territorios. Entonces, les agradecemos mucho. Vamos a ir a un siguiente corte para que cerremos nuestro bloque final con las conclusiones que ustedes tienen de estas caravanas de observación. Si vendrán más, entendemos que también ahora está llevándose a cabo una otra brigada, otra caravana en estos momentos, entendemos. Si vendrán más y pues eso, que también nos compartan cuál es la relevancia de hacer estas brigadas, de hacer este registro y de compartirlo y difundirlo para reflexionar respecto a estas violencias. Entonces, pues vamos a este corte, no se desconecten, es un minuto y regresamos a este bloque final. Compañeras, compañeros, compañeres, qué bueno que siguen acá conectados y conectades con nosotros. Aquí en la comuna, en este número especial dedicado al informe que tiene la Caravana de Solidaridad y Observación en Nuevo San Gregorio. Nos parece que es muy importante replicar esta voz, estos esfuerzos de las compañeras y compañeros que fueron a mirar y documentar qué es lo que está sucediendo en una de las zonas que visiblemente ha sido hostilizada en Chiapas. Y bueno, pues les agradecemos a Alexandros y a Juan Pablo que estén acá en la comuna compartiendo parte de lo que han visto, vivido y documentado en esta caravana. Vamos a entrar al bloque final y quisiéramos que, bueno, continuaran hablándonos del informe. Fuera del aire platicaba Juan Pablo la relevancia también del papel de las compañeras en esta resistencia contra estos ataques, estas agresiones. Y bueno, a final de cuentas ha sido también una estrategia del zapatismo que las mujeres han tomado esta, digamos, primera línea de la resistencia por muchas cuestiones que ya nos compartirán ustedes. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que llega esta caravana y qué es lo que sigue? Adelante, compañeros. Pues eso, como platicamos fuera del aire, el papel que juegan las compañeras, tanto Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio, por un lado vienen por varios lados, ¿no? Las amenazas que sufrieron nuestras compañeras en Moisés Gandhi, constantes agresiones verbales. También hay una estrategia detrás de ello, como romper
desde el ataque hacia las compañeras, el tejido comunitario, tenerlas en un constante miedo, pues sabemos que las agresiones de género son muy diferentes a las que puede sufrir un varón, a las que puede sufrir una compañera. Entonces, eso todo está como súper desarrollado en el primer informe. En este segundo informe, el papel que destacamos que han jugado nuestras compañeras ha sido fundamental. Nuestros compañeros zapatistas no han podido o no han llegado a alimentar los animales, o han llegado a reconectar las tuberías rotas o a prender la bomba de agua, sobre todo para no enfrentarse o no sufrir una provocación por parte de estos grupos de los 40 invasores. Y en ese juego, pues las compañeras son las que han puesto cuerpo y que han hecho todas esas labores, ¿no? Lo cual pues es como bien dices, ¿no? Pues la primera línea, ¿no? Nuestras compañeras han y siguen siendo la primera línea, mostrando este interés y esta fuerza que, bueno, cada vez que llegamos a convivir con ellas, pues nos deja claro que pues son unas chingonas, ¿no? O sea, sin duda alguna, ¿no? Y cuando llegamos a platicar ya con ellas en la convivencia cotidiana, pues nos lo dejan claro, ¿no? Con todos los trabajos colectivos que realizan. Ahorita también como parte de lo que también queremos resaltar en el informe, la lucha de nuestras compañeras y nuestros compañeros zapatistas es por la vida, ¿no? Y en alguno de los audios o de los que platicábamos con nuestros compañeros, no solamente es, o sea, no solamente que es mucha cosa, ¿no? Como defender a la madre naturaleza, vivir de la tierra y seguir viviendo como campesinas y como campesinos que son, como con una relación equilibrada, ¿no? Sin transgénicos, sin utilización de fertilizantes, químicos, pues, ¿no? Pero por otro lado, la creación de cooperativas, ¿no? Ahí nuestros compañeros en eso dicen, mira, este es un buen ejemplo de nuestra lucha por la vida, ¿no? La cooperativa de bordadores y bordadoras, la cooperativa de carpintería, la de los pollos, de alfarería, ¿no? En esta pequeña comunidad de 6 familias tienen ya varias cooperativas. Y si esa no es una apuesta hacia la vida y hacia una forma otra de organizarse tanto económicamente como para repartir lo que se hace, pues no sé cuál haya, ¿no? Entonces, como ejemplo de que sí se puede, ¿no? Que se puede generar otras alternativas de vida, ¿no? A la muerte que nos presenta el Estado, ¿no? O el gobierno. Es curioso, ¿no? También hablando de eso y contraponiéndolo, por un lado, todos los programas sociales que desarrolló el Salinato, desde Solidaridad, son los mismos línea que ha seguido tanto desde el prismo hasta el panismo, hasta este morenismo, y que no han acabado, ¿no? Y que nuestros compañeros zapatistas han detectado esa estrategia de balas de azúcar en la guerra integral de desgaste, donde sabemos que con estas ayudas van rompiendo el tejido comunitario, van intentando romper la organización, y que no solamente eso, ¿no? O sea, lo hemos visto en obras de teatro con nuestros compañeros, en comunicados, donde cuando se empieza a dar estas ayudas, o estas ayudas entre comillas, o estos programas sociales, por un lado, empiezan a iniciar a las comunidades o a las familias, dejan de trabajar la tierra, porque solamente empiezan a depender de la asistencia del Estado, también se empiezan a generar pues, alcoholismo, el consumo de otros artículos o productos que no son necesarios, como bien decía uno de los comunicados de nuestros compañeros, donde las ayudas están llegando al Banco Azteca y ya, pues ya te están ofreciendo que la moto, que la televisión, que cosas que me ocupabas, pero que ahora con cortos plazos eternos vas a poder obtener estas cosas, ¿no? Lo mismo que Sembrando Vidas y estos nuevos proyectos o programas. Entonces vemos que la línea no se ha roto, ¿no? Que cuando dan láminas las venden por trago, ¿no? Los partidistas, pues, como dicen los compañeros, ¿no? Nuestras compañeras zapatistas. Entonces la estrategia continúa, ¿no? Y frente a esta estrategia de asistencialismo y de dependencia del Estado, nuestras compañeras y compañeros zapatistas siguen sembrando la tierra, siguen trabajando con sus animales, pero además siguen creando cooperativas para generar a una otra economía, ¿no? Entonces,
pues es claro, ¿no? Por un lado, esta línea del progreso que nos enfrenta el Estado, el gobierno, esta visión mucho más occidental del planeta, y por otro lado, las resistencias y la autonomía que están trabajando vívidamente nuestras compañeras y nuestros compañeros. Sí, de hecho es impresionante el trabajo que se está llevando a cabo en una comunidad tan chiquita. O sea, cada vez que volvíamos, porque íbamos en forma semanal, como creo que se mencionó anteriormente, cada vez veíamos algo nuevo, sobre todo por la carpintería, que es algo que lo ves, ¿no? Lo tocas, es una casita, no sé, es una nueva letrina, es una nueva, no sé, y luego es producción, es decoración, es no sé qué, y luego también lo de los bordados, los tejidos, todo esto, todo, o sea, los compañeros y las compañeras han visto una salida donde nosotros ni siquiera lo pensaríamos. Claro. A mí no se me ocurre, o sea, si me dices que yo soy campesino y me quitan la tierra, yo digo, ¿qué hago entonces? Pero los compañeros y las compañeras, sí, con una creatividad y unas ganas, una imaginación, sí, que sorprende. Realmente están trabajando estas cosas. Y bueno, no podría evaluar el trabajo que están haciendo las compañeras. Las compañeras están en la primera línea, están con todo. Y esto que siguen cumpliendo con todas los trabajos cotidianos, los cotidianos. O sea que tampoco es que abandonen una cosa para hacer la otra. Sí, 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 es impresionante. Pero también da coraje también ver cómo estas personas tan lindas, tan luchadoras y luchadores que están siendo afectadas. O sea, cada vez que volvíamos les veíamos, ¿no? Les veíamos y las veíamos cómo estaban, que no habían dormido o que no habían descansado o que nos dicen, nos tienen rodeados en X puntos, no sé qué, o un guardia allá, un guardia allá, no sé. Entonces, todo esto y el hecho de que tengan que vivir todas las familias juntas en un centro comunitario, este centro no era para vivir, era para encontrarse, para hacer unos trabajos, unas chambas, pero todos viven allá, entonces también son las microdinámicas ahí del grupo que imagino que ha de ser bien, bien cabrón, bien, sí, bien difícil. Entonces esto sobre estas cositas y luego podremos platicarlo de los... Claro, o sea, un otro ejemplo de cómo este tipo de violencias que están realizando este grupo a principios del año, febrero, iban a empezar la celebración de la siembra, ¿no? Que no se pudo dar, ¿no? O sea, la Candelaria, ¿no? Que iba como, bueno, es parte de los inicios para trabajar la tierra, celebración que no se dio, no estábamos a punto de celebrar y fue cuando se dio otra parte de la invasión del territorio recuperado, de la tierra recuperada, ¿no? Entonces también rompen los procesos comunitarios de celebración, que otra vez para un ente de la ciudad tú dices, bueno, no hago esto y no pasa nada, ¿no? Para una comunidad sí significa el inicio de los ciclos de vida, de los ciclos de siembra, que luego significarán los ciclos de cosecha, ¿no? Entonces todo viene junto con pegado con otras cosas, ¿no? Y tampoco es ¿no? O sea, porque si no siembras cuando hay lluvia, luego vas a sembrar, el maíz simplemente no va a crecer, no va a germinar como debería, todo esto. O sea, que no es una peculiaridad, es como se deben de hacer las cosas. Y eso obviamente muy bien que lo saben también los invasores, por eso están haciendo sus provocaciones justo en estas fechas. Bueno, y bueno, hablando ya de las conclusiones, por un lado, sabemos que esto no es azaroso, que viene orquestado, que las denuncias están claras, nuestros compañeros me han dicho, son tales personas, tienen nombres y apellidos, que también sabemos que no responde a una cuestión cualquiera, sino que responde a una estrategia del Estado, que responde a una forma de atacar a la autonomía, y parece que somos muy reiterativos en eso, pero cuando, como bien decías, ¿no? Cuando
esa autonomía, ese levantamiento, ese mantener la lucha ha costado vidas, ha costado mucho esfuerzo, y es el mal ejemplo que tienen, bueno, para nosotros es un buen ejemplo, ¿no? Pero para el Estado es el mal ejemplo que tienen las compañeras y compañeros zapatistas, los compañeros del Congreso Nacional Indígena, de que sí se puede crear otro mundo diferente, que se puede pensar un mundo donde el progreso, donde el extractivismo, donde los megaproyectos vengan donde vengan, ya sea un partido de derechas o de izquierdas, entre comillas, significa lo mismo, significa la muerte, significa seguir con un proceso de destrucción del planeta que ya no sabemos hasta qué punto lo podemos llevar más, cuando ya sea, hay que aparecer ya es irremediable, ¿no? Entonces, frente a estas resistencias, frente a ver al planeta o frente a ver a la naturaleza desde otro lugar, significa mucho, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, vemos que no se está frenando estos ataques, que son ataques que no solamente, y volvemos a repetir, no se están solamente enfocando en esta parte del Estado, sino que se están repitiendo en diferentes focos, en diferentes lugares del Estado, pero que también, además, como me hablaba de Morelos, el compañero Alex, se están viendo en otros lugares del país, ¿no? Entonces, una estrategia que sí, que cumple con con los mismos cánones, ¿no? Es difícil ahora, ¿no? Como decíamos anteriormente, seguir como con las mismas categorías de antes, de hablar de grupos paramilitares, con la guerra contra el narco con la que estamos viviendo, que ahora es narcoparamilitarismo o grupos de corte paramilitar, pero en ese análisis no nos tenemos que perder, que siguen siendo las mismas estrategias, que siguen siendo la misma plan, que el objetivo es el mismo, ¿no? Romper las autonomías, despojar, destruir, crear megaproyectos, extraer, ¿no? O sea, la línea es continua, ¿no? Las formas han cambiado probablemente o aparencialmente, pero la estrategia sigue la misma, ¿no? ¿Qué hacemos y cómo vemos las cosas, ¿no? Hacemos un llamado a todas y todas nuestras compañeras y compañeros de diferentes lados del mundo, de las diferentes geografías, a no perder la atención, ¿no? No perder la atención de lo que está sucediendo en Moisés Gandhi, que no se pierda la atención que lo que está sucediendo en Nuevo San Gregorio, pero que tampoco se pierda la atención de lo que suceda tampoco a lo ancho y largo del país, ¿no? Que no perdamos el análisis de que es una estrategia conjunta, ¿no? Que toda esta visión del tren transísmico, que el tren Maya, que la termoeléctrica, que todo viene en una misma línea, ¿no? Que otra vez está reactivando acá en Chiapas la carretera San Cristóbal Palenque, que todo se va integrando poco a poco, ¿no? Que la misma frenada de nuestras compañeras y nuestras hermanas migrantes también viene a esta estrategia, ¿no? Que la frontera norte, pasando la frontera sur, ya no solamente se quedó en Chiapas, sino que ya pasó hasta Guatemala, entre Guatemala y Salvador, ¿no? Que la misma utilización de violencia, lo que vimos hace poco en Quintana Roo, por parte de las fuerzas policiales, sigue operando y sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, que no nos dejemos engañar bajo el discurso de este nuevo gobierno, que la cuarta transformación significa lo mismo que ha significado los gobiernos anteriores, que la guerra hacia los pueblos sigue siendo la misma y que en ese sentido no perdamos la perspectiva, que lo que nos llaman a nuestras compañeras y nuestros compañeros de Nuevo San Gregorio es a que se mantengan atentas, que puedan hacer lo que puedan realizar y cualquier acción, ya sea desde la difusión de los informes o lo que están haciendo ustedes y que se les agradece un montón de crear programas especiales para que esto se difunda, es fundamental, ¿no? Que también nuestra imaginación política, como bien decía Alexandra, que tienen nuestras compañeras y pues nuestros compañeros, se nos contagie, ¿no? Y que podamos crear otras formas de solidaridad, como bien decían nuestros compañeros cuando cerraron los caracoles por el inicio de la pandemia, ¿no? Que encontremos otras formas y otras maneras de ser compañeras y compañeros, ¿no? De caminar juntas, ¿no? Ahora va a ser complicado y sigue siendo complicado, ¿no? Pero no podemos perder el camino ni el rumbo, no podemos perder esta hermandad y esta solidaridad que tenemos entre nosotros, ¿no? Nuestras compañeras zapatistas nos lo están enseñando un montón de veces, cuando nos han recibido en su territorio, cuando han hecho estos eventos para que nosotras y nosotros viniendo de otras regiones del mundo nos podamos encontrar. Ahora nos queda seguir solidarias con ellas, seguir difundiendo lo que está pasando y que pese a lo que puede pasar de que si el conflicto no se ve tan claro a veces, porque
las estrategias mediáticas, o cómo vemos el mundo, que tiene que haber muertos, que tiene que haber violencia física para que reaccionemos, que no nos coma eso, ¿no? Que el conflicto sigue, que la violencia sigue, disfrazado de otras maneras, sí, pero que la cuestión no ha parado, ¿no? Entonces nuestra petición, la petición de nuestras compañeras es clara, ¿no? Es manténganse informados, manténganse al pendiente y difundan, 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 y si pueden realizar actividades o cualquier cuestión desde su lugar, por muy pequeña que sea, por muy grande que sea, que todo eso es bien recibido. Nuestros compañeros y compañeras están al pendiente de lo que está sucediendo y de lo que nuestros compañeros y compañeros en otras geografías del mundo están manifestando al respecto de lo que sucede en esta región, pero también de lo que sucede también a nivel más amplio. Pues yo no podría añadir mucho, que sí estoy 100% de acuerdo con todo lo que acaba de decir el compañero, y nada más yo diría que si podemos no solo seguir entre nosotros, sino también como el trabajo que están haciendo ustedes, que es más amplio, ¿no? Que tratar de siempre platicar estos temas con amigos, amigas, familiares que no son muy bien familiarizados con lo que está pasando o que les está pasando por alto o que no sé qué. O sea, no dejar que esto se convierte en irrelevante, porque no lo es. Y porque todas estas estrategias van de mano a mano. Igual a alguien no le interesa qué está pasando en Chiapas, si está en DF, por ejemplo, o en Morelos, pero sí le interesa lo que está pasando con el corredor transísmico. Igualmente, o si alguien está en Grecia, si alguien está en Europa, igual y no le interesa. Pero pues es como nos enseñaron a través de los compañeros, es una hidra. Y entonces, como esta hidra capitalista nos está atacando con sus miles de cabezas, así ha de ser nuestra resistencia y nuestra rebeldía. Todos juntos, todas juntas a la vez, y sin perder el objetivo. O sea, luchar por una cosa no quiere decir que no podemos luchar por otra cosa. Entonces, esto sería... Y de hecho, esto es lo que nos piden los compañeros y las compañeras. Cuando estamos allá siempre nos dicen esto, difundir la información que está pasando acá, que el mundo sepa. Porque hemos visto que al gobierno, y a cualquier otro, igual, y no, parece que no le importa, parece que somos pocos o pocas. Pero cuando una cosa llega a un nivel que entra en la agenda política, digamos, se ve obligado de cambiar sus formas. Y entonces, hasta esto es deseable en cierto punto. Obviamente sabemos que la solución no va a venir de ningún mal gobierno, pero todos los medios de presión que podemos usar hacia este sistema, incluso el propio sistema, las vamos a usar. Esto es todo. Híjole, compañeros, muchísimas gracias por todo esto que nos han compartido, aclarado, ¿no? Ampliado. Nos parece que es muy importante, como ustedes bien lo plantean, digamos, desde acá, desde el espacio de la comuna también, nos parece que por lo menos, ¿no? Por lo menos no hacer silencio cómplice es fundamental, ¿no? Para todas las batallas y para todas las resistencias. Como bien dices, Alex, todo suma y ningún esfuerzo es menor, ¿no? Y de pronto podemos pensar que aquí somos poquitos, pero allá también, y allá también, y allá también, y entonces podemos magnificar la voz. Nada más les hacemos llegar pues nuestro abrazo solidario y agradecido a las compañeras y compañeros de la caravana por este trabajo. Y bueno, les ofrecemos también acá los micrófonos y el espacio de la comuna para todo lo que quieran difundir, ampliar. También pues les hacemos llegar a través de ustedes un abrazo solidario y compañera a las comunidades que están allá y que ustedes han visitado.
acá está el compromiso de difundir todo lo que sucede y de no callarlo. No tengo más que decir que estaremos al pendiente, que hacemos eco de este llamado que hacen ustedes a estar atentas, atentos y a sumar los esfuerzos desde los más pequeños hasta los más grandes para acompañar la resistencia y rebeldía de nuestras compañeras y compañeros zapatistas, que como también ustedes han bien dicho, han dado múltiples ejemplos de creatividad y de apuesta por la vida. Como decía Juan Pablo, ¿qué más podemos ver que esta apuesta por la vida, que insistir y respetar no solo la vida propia, no solo la vida de mi territorio pensándolo como propiedad, sino la vida toda, incluso la vida de quienes nos agreden, ¿no? Porque no parece, bueno, ustedes lo han dejado ya claro, pero en un inicio no parecía que también esa vida se está respetando, ¿no? También se está cuidando la vida de esos compañeros y compañeras que, como allá dicen en su pensamiento, tendrán otras ideas, ¿no? Desde la posesión, pero que a final de cuentas también son vidas, y las compañeras y compañeros han puesto también por encima de cualquier otra cosa la vida de todas y todos, y eso se agradece mucho y se aprende de ello. Solamente quisiera saber si ustedes tienen las redes sociales o espacios en donde se pueda acceder al informe y a las actividades de la caravana. Todo se está difundiendo desde las plataformas de la Red ACMAT. Entonces, en Facebook, Red ACMAT, nos pueden ver Red Resistencia y Rebeldía ACMAT, igual en Twitter y en nuestro sitio web, redacmat.espora.org. Muy bien, entonces para seguir a Red ACMAT, para estar pendientes de pues todos los trabajos que ustedes han estado haciendo. Y les agradecemos mucho haber estado acá con nosotras, con nosotros. Les enviamos un muy fuerte abrazo desde el espacio de la comuna y pues les deseamos muy buena semana de trabajo. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Esto fue La Comuna. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a los compañeros Alex y Juan Pablo por haber venido a compartir parte de este informe de la caravana de solidaridad y observación en Nuevo San Gregorio, Chiapas. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de La Comuna, en Facebook, Twitter e Instagram, y que a partir de esta semana también pueden seguir los programas en Spotify. Pueden conectar el audio para seguir nuestros programas pasados y pues les agradecemos mucho haber estado con nosotros. La Comuna, un programa de pensamiento crítico, reflexión y acompañamiento de las luchas, resistencias y rebeldías en el mundo y México. Gracias.